Buenas noches, mis queridos contertulios de medianoche. Pónganse cómodos, permitan que la luz se atenúe y que las sombras se hagan más densas, pues es precisamente ahí, en la penumbra de la historia, donde se ocultan los dramas humanos más sobrecogedores. Hoy abrimos un expediente cubierto por el polvo de los siglos, el caso de una mujer cuyo corazón fue encerrado en un sarcófago mucho antes de su partida física. Su nombre era Juana, pero la posteridad, siempre tan presta a acuñar apodos, la bautizó como la loca. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, que aquí les esperan muchas más historias fascinantes. No seremos jueces, seremos investigadores del alma. Nuestra misión no es emitir un veredicto, sino comprender. Comprender cómo una infanta brillante y culta, heredera del mayor imperio de su tiempo, se transformó en un fantasma errante tras el féretro de su esposo y, después, en una prisionera durante 46 largos años. Nuestra investigación comienza donde nacen todas nuestras historias, en la infancia. Ahora, imaginen la España de finales del siglo XV. No es simplemente un país, es un crisol al rojo vivo donde se está forjando una nación nueva y unificada. El aire está impregnado del aroma de la victoria, del frío del acero y del incienso ardiente. Dos monarcas, dos titanes, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, cosen con mano de hierro el mosaico de reinos dispersos. Acaban de culminar la reconquista, expulsando a los musulmanes de la península ibérica. Y su mirada ya se proyecta más allá del océano, donde las naves de un tal Colón ya dibujan en los mapas los contornos de un mundo nuevo e inconcebible. Estos dos no son meros gobernantes, son los arquitectos fanáticos de un futuro. Y sus hijos no son simplemente niños, son herramientas preciosas, las piezas clave en el gran tablero de ajedrez de Europa. Y es en este mundo, en esta atmósfera de grandes hazañas y gélido deber, donde en 1479 nace su tercera hija, la infanta Juana. ¿Cómo creen que es la infancia en la corte de los reyes católicos? Olviden los cuentos de hadas, los abrazos cálidos y las risas despreocupadas. El palacio es una jaula de oro. Sus muros pueden estar adornados con las más finas tallas y tapices de valor incalculable, pero sigue siendo una jaula. Cada paso, cada mirada, cada palabra de la pequeña infanta es pesada, evaluada y registrada en la crónica invisible de su valor dinástico. Su madre, Isabel, es una mujer de pedernal. Ella misma ha dirigido tropas en batalla, ha tomado decisiones que hicieron temblar a Europa. ¿Podía una mujer así permitirse ser simplemente una madre? Su amor era exigente como una oración y estricto como un estatuto. En sus hijos no veía tanto su propia prolongación, sino la continuación de su gran obra. Juana y sus hermanas aprendieron desde la cuna la lección principal. Sus cuerpos, sus vidas, sus corazones no les pertenecían. Le pertenecían a la corona. Eran la mercancía de exportación más valiosa de España. Entremos ahora en los aposentos de estudio de la joven Juana. Aquí todo es silencio. Frescor huele a cera y a libros antiguos. La niña es asombrosamente inteligente. Habla latín con fluidez, toca música, entiende de filosofía y teología. Su mente es afilada como una hoja de acero toledano. Le dieron todo para convertirla en una reina intelectual, en una gobernante sabia. Pero le negaron una cosa: el derecho a tener sentimientos propios. Los cronistas de la época señalaron que, desde niña, ella era diferente. Más silenciosa que sus hermanas. Más introvertida.
En sus grandes ojos oscuros ya se adivinaba una suerte de tristeza adulta, una profunda melancolía. Los cortesanos susurraban que pasaba demasiado tiempo a solas, que su devoción religiosa a veces rozaba el éxtasis. Su padre, Fernando, un hombre mucho más pragmático y cínico que su esposa, observaba aquella excesiva sensibilidad con recelo. Las emociones son malas consejeras en política. La pasión es una grieta en la armadura por la que puede golpear el enemigo. ¿Qué se gestaba en el alma de aquella niña silenciosa mientras observaba a su madre? La encarnación viviente del deber. Y a su padre, el maestro de la intriga. Veía la unión de dos mentes, de dos voluntades, pero ¿veía acaso la unión de dos corazones? El suyo fue un matrimonio pactado, una transacción política genial. Y Juana, como sus hermanas, estaba condenada a repetir ese camino. La preparaban para ser la esposa de alguien, la madre de herederos, el puente entre dos dinastías. Le enseñaron a sonreír cuando sentía ganas de llorar, a callar cuando su garganta ardía por gritar, y a decir sí cuando toda su alma se rebelaba. Imaginen ese conflicto interior. Le entregan los más complejos tratados filosóficos, le enseñan a pensar, a analizar, pero al mismo tiempo le exigen una sumisión total e incondicional. Su alma, apasionada y profunda por naturaleza, fue encerrada en el corsé de la etiqueta cortesana y las obligaciones dinásticas. Ese fuego interno, al no encontrar salida, solo tenía dos opciones: o extinguirse, o un día estallar y reducirlo todo a cenizas. ¿Existía ya en ella esa famosa grieta de la que más tarde todos hablarían a voces? Yo preferiría llamarlo de otra manera. No era una grieta, sino una cuerda finísima, tensada hasta el límite. Una cuerda capaz de producir una música celestial, pero a punto de romperse con un solo roce indebido. Y toda su juventud fue la preparación para ese momento fatídico. Era una vasija hermosa pero frágil, que sus padres llenaban de conocimientos, deberes y una fría comprensión de su destino. Y ellos solo esperaban al comprador adecuado para intercambiar ventajosamente aquella vasija por un reino. Y un día, cuando Juana tenía 16 años, ese día llegó. Desde las lejanas y neblinosas tierras de Flandes llegó la noticia. Se había encontrado al candidato ideal. Joven, apuesto, heredero de vastos dominios. Su nombre era Felipe, archiduque de Austria. Para sus padres, era otra partida jugada con maestría. Para Europa, otra poderosa alianza. Pero para una muchacha de 16 años que solo conocía el mundo a través de los libros y solo había visto la pasión en los tapices, ese nombre resonó como una promesa. La promesa de otra vida, quizás, incluso, de libertad. Aún no había visto su rostro, ni había oído su voz, pero aquel hombre de las tierras del norte ya se estaba convirtiendo en el centro de su universo. No sabía que no estaba firmando un contrato matrimonial, sino la sentencia de su alma. Pensaba que la llevaban al encuentro de su destino. No sospechaba que la llevaban hacia su mayor tragedia y su inmortalidad. La llave en la cerradura de su jaula de oro comenzaba a girar. Pero, ¿qué puerta abriría? ¿Una que da a un jardín floreciente, o una que conduce a una mazmorra aún más terrible? Nos encontramos en agosto de 1496. Imaginen una flota imponente. Más de 130 navíos zarpando de las costas de España. A bordo del buque insignia viaja una infanta de 17 años. Abandona su patria, una tierra austera, devota y abrasada por el sol, con destino a Flandes.
un país de prados verdes, ciudades opulentas y, como pronto descubrirá, de costumbres radicalmente distintas. Aquel viaje en sí mismo fue como la transición a otro universo. Estarán de acuerdo en que supone un estrés inimaginable para una joven criada en un rigor casi monástico. El viento salado jugaba con sus cabellos oscuros y, con cada día que pasaba, el horizonte de su vida anterior se desvanecía en la bruma marina. Navegaba hacia el encuentro de un hombre al que solo había visto en un retrato. Un retrato que, como suele ocurrir, mentía, aunque en este caso, más bien se quedaba corto. Felipe, archiduque de Austria y duque de Borgoña, era la antítesis de todo lo que Juana conocía. Si los hombres de su tierra eran severos, contenidos y ocultaban sus pensamientos tras una máscara de piedad, Felipe era la personificación de la vida misma. No en vano lo apodaban el Hermoso. Alto, rubio, con unos vivaces ojos azules, irradiaba encanto, energía y una sed de placeres casi pueril. Su corte en Bruselas era la comidilla de toda Europa. Era un mundo de bailes suntuosos, torneos de caballería, atuendos exquisitos y, lo más importante, un mundo de flirteo y amor libre. Aquello no era el austero monasterio de su madre, era más bien un carnaval perpetuo, alegre y embriagador. Y a este mundo, como una flor exótica, fue trasplantada la rosa castellana, Juana. Su primer encuentro es una escena digna de la pluma de un gran dramaturgo. Ocurrió en la pequeña ciudad de Lilla, cuando Juana, fatigada por el largo viaje, vio por fin a su prometido, todo para lo que la habían preparado. Todas las lecciones de contención y etiqueta cortesana, se hizo polvo. Y él, un galán malcriado por la atención femenina, acostumbrado a las damas flamencas, alegres y coquetas, vio ante sí algo completamente distinto. Vio en sus ojos oscuros y serios una profundidad y un fuego intacto que lo intrigaron como ninguna otra mujer lo había hecho antes. Los historiadores afirman que la chispa que saltó entre ellos fue como el destello de un relámpago. No fue el cortés encuentro de dos herederos. Fue una explosión, una química imposible de ocultar o controlar. Apenas pudieron esperar a la ceremonia oficial. Cuenta la leyenda que Felipe, cautivado y rendido, buscó al primer sacerdote que encontró y exigió que los casara de inmediato, esa misma noche. Intenten imaginar lo que se desató en el alma de Juana. Toda su vida le habían enseñado a reprimir sus sentimientos, a considerar la intimidad como un deber, como un instrumento para engendrar herederos. Y de repente, se encuentra con un hombre que no la mira como un activo político, sino como a una mujer, que la desea aquí y ahora, con una fuerza tal que está dispuesto a romper todos los protocolos. Para ella, criada en un mundo de prohibiciones, aquello fue una revelación. Fue una liberación. El acuerdo político, sellado por sus padres a miles de kilómetros de distancia, se transformó en un instante en una pasión abrasadora y omnipotente. Sus primeros meses juntos fueron como un sueño, hermoso pero peligroso. Eran inseparables. Felipe, para sorpresa de toda la corte, parecía haber olvidado sus numerosas aficiones. Y Juana, por primera vez en su vida, se sintió no como una infanta, no como una heredera, sino simplemente como una mujer amada. Se enamoró como solo puede hacerlo alguien cuyo corazón ha estado prisionero en grilletes de hielo. Se lo entregó todo sin reservas. Su alma, su mente aguda, su voluntad. Él se convirtió en su mundo, su religión, su único punto de apoyo en aquella tierra extraña,
brillante e incomprensible. Su amor no era un arroyo tranquilo, sino un río de montaña que arrasa con todo a su paso. Lo celaba de cada mirada, de cada palabra dirigida a otra mujer. Le exigía la misma entrega total y absoluta. Y al principio, es posible que a él incluso le halagara. ¿A qué hombre no le agrada semejante adoración, tal devoción por parte de una esposa inteligente, hermosa y reina? Formaban la pareja más deslumbrante de Europa, objeto de envidia y admiración. Pero miremos la situación también a través de los ojos de él. Felipe se había criado en una cultura completamente diferente. Para él, amor y fidelidad no eran sinónimos. Las aventuras galantes eran la norma para un aristócrata de su círculo, casi una parte de la etiqueta. Amaba a Juana, sí, pero a su manera como se ama una pieza exótica, bella, pero a veces demasiado exigente. No comprendía, y probablemente ni siquiera intentó comprender, el abismo de sentimientos que se había abierto en el alma de ella. Él había encendido un fuego sin imaginar que ese fuego exigiría como combustible toda su vida y su libertad. Y ella, embriagada por aquel sentimiento nunca antes conocido, cometió un error fatal. Hizo depender toda su felicidad, todo su equilibrio anímico, de una sola persona. Lo convirtió de esposo amado en su ídolo, en su divinidad. Y las divinidades, como es bien sabido, tienen la costumbre de decepcionar a sus más devotos sacerdotes. Ella pensó que había encontrado el paraíso. Aún no sabía que las puertas de ese paraíso estaban custodiadas por los demonios de los celos y la traición. Consideraba su pasión una garantía de felicidad eterna, sin comprender que la llama que tanto calienta al principio puede convertirse con facilidad en un incendio que lo consume todo hasta los cimientos. Y la primera ráfaga de viento helado que presagiaba esa tormenta ya estaba muy cerca. Los primeros meses, quizás incluso el primer año, fueron para Juana la materialización de un sueño que no se había atrevido a concebir en su austera juventud española. Pero la corte borgoñona, con toda su magnificencia, no era un jardín privado para dos enamorados, sino un enorme escenario. Y en ese escenario, cada cual interpretaba su papel. Felipe era el actor principal, mal acostumbrado a los aplausos, y Juana, su inesperado y exótico trofeo. Coincidirán conmigo en que la novedad, con el tiempo, siempre pierde su brillo. Para Felipe, un hombre fiesta, la fidelidad era un concepto aburrido y engorroso. Amaba a su esposa, sí, pero su amor era demasiado total. Exigía toda su alma, cada mirada, cada pensamiento. Y él no estaba acostumbrado a pertenecer a una sola persona. El aire de Flandes estaba impregnado de aromas de vino, de perfumes y de un flirteo ligero, que a nada obligaba. Era un juego que todos entendían excepto ella. Y ahora, imaginen uno de los innumerables bailes de palacio. Cientos de velas se reflejan en el parqué encerado hasta brillar como un espejo, suena la música, susurran los vestidos de seda. Juana, enfundada en un pesado terciopelo español, se siente un poco ajena entre aquellas mujeres risueñas y de vivos colores. Pero mientras Felipe esté a su lado, mientras su mano repose en su cintura, este mundo le pertenece. Y en un momento dado, percibe su mirada. Se desliza más allá de ella y se detiene en alguien entre la multitud. Una fracción de segundo más de lo debido. Es una mirada que ella consideraba exclusivamente suya. Una mirada en la que la admiración se mezcla con una promesa. El corazón de Juana da un vuelco.
Sigue ese hilo invisible y encuentra su extremo. Una joven dama de compañía, pelirroja, que le devuelve a Felipe una sonrisa apenas perceptible, pero cargada de entendimiento. ¿Qué significaría esto para ustedes o para mí? Un flirteo fugaz, un juego cortesano. Pero para Juana, que había construido toda su nueva vida sobre los cimientos del amor de él, aquello no fue una simple punzada de celos. Fue un terremoto. Fue la primera grieta en el espejo perfecto donde ella veía el reflejo de su felicidad. Como pueden imaginar, no se quedó callada. Esa misma noche, en sus aposentos, tuvo lugar la primera conversación. Pero no fue una conversación, fue una tormenta. Ella, con su carácter castellano, apasionado y directo, no sabía jugar a las insinuaciones. Exigió una respuesta, lo acusó, lloró, y Felipe, muy probablemente, se mostró sinceramente sorprendido. No veía en su acto nada reprensible. Intentó tomárselo a broma. Quizás incluso se mostró tierno. Pero chocó contra un muro. No comprendía que para ella no era una cuestión de etiqueta, sino una cuestión de vida o muerte para su mundo. Aquel escándalo fue el primero. Le siguieron otros. El veneno de los celos, una vez que entra en la sangre, lo emponzoña todo. Ahora buscaba pruebas de infidelidad por todas partes. En cada una de sus largas ausencias, en cada susurro a sus espaldas, en cada carta que él recibía. Pasó de ser una esposa devota a una sombra vigilante. Y un día, se produjo una explosión que resonó en toda la corte. Una historia que los chismosos palaciegos relatarían durante décadas. Al enterarse de otra intriga de su marido con una de las damas, Juana no le montó una escena a él. Buscó a su rival. No sabemos todos los detalles, pero podemos imaginar la escena. Un corredor oscuro, el rostro de la reina pálido de furia y el de la dama de compañía aterrorizado. Cuentan que Juana, habiendo perdido todo control, agarró unas tijeras y cortó de un tajo el orgullo de aquella mujer, su hermosa cabellera. Piensen en el simbolismo de este acto. No fue simplemente una humillación a su rival. Fue un grito desesperado y animal del alma. Destruiré aquello con lo que lo seduces. Arrancaré tu belleza porque me roba la felicidad. Para la corte borgoñona fue un shock. Sus juegos alegres y frívolos se habían topado de bruces con una pasión salvaje y primitiva. Y fue entonces, estoy seguro, cuando a sus espaldas sonó por primera vez esa palabra: loca. No desdichada, ni engañada, sino precisamente loca. Porque su reacción fue desproporcionada para la falta dentro de su sistema de valores. Ella había roto las reglas de su teatro, irrumpiendo en el escenario con una daga real y no de atrezo. ¿Y Felipe? Su reacción fue predecible. Estaba enfurecido, humillado. Su esposa había provocado un escándalo público, dejándolo en ridículo. A partir de ese momento, el abismo entre ellos se hizo insalvable. Empezó no solo a evitarla, sino a temerla. Comenzó a encerrarla en sus aposentos para prevenir nuevos estallidos. Y eso, por supuesto, no hizo más que echar leña al fuego de sus sospechas. Ella golpeaba las puertas, gritaba, suplicaba. La jaula de oro de su infancia se había cerrado de nuevo. Pero ahora era mucho más aterradora, porque su carcelero era el hombre que más amaba. Así, el amor apasionado comenzó a mutar, convirtiéndose en su oscuro opuesto. Una obsesión torturadora. Juana seguía amando a Felipe, pero ahora su amor era inseparable del dolor, del miedo y del odio. Y él
en lugar de intentar comprender la profundidad de su tragedia, vio en su comportamiento un pretexto conveniente. Un pretexto para declarar: no está en sus cabales. Es incapaz de tomar decisiones. Aún no se daba cuenta de cuán útil le resultaría esa etiqueta en el futuro. Creía que simplemente estaba tratando de someter a una esposa rebelde. No comprendía que estaba forjando con sus propias manos las cadenas que un día apresarían no solo a ella, sino a toda la historia de España. La grieta en el espejo de su unión se expandía, distorsionando todos los reflejos, y los fragmentos de ese espejo ya volaban bajo los pies de la gran política. Su primera orden tras la muerte de Felipe resonó en el silencio fúnebre del castillo como un trueno. El cuerpo no se entregará a la tierra. Los cortesanos se quedaron helados. ¿Cómo era posible? El rey había muerto, su alma había partido con Dios, su cuerpo debía encontrar reposo en el Panteón Real. Pero Juana se mantuvo inflexible. Su rostro, una máscara impenetrable, su voz, suave pero firme como el acero. Embalsamadol, de inmediato, y así comenzó aquel acto extraño, casi surrealista. Se convocó a los mejores embalsamadores para preservar la envoltura mortal de su amado, para engañar al mismísimo tiempo. Ella supervisó personalmente su trabajo, inhalando los densos aromas de mirra, aloe e incienso, que se mezclaban con el sutil hedor de la corrupción. Quería conservarlo. Con cada fibra de su ser, negaba el hecho de su partida. Si no podía verlo vivo, al menos lo vería así. Durmiente, hermoso y eterno. Cuando el cuerpo estuvo preparado y depositado en un suntuoso ataúd forrado de plomo, todos pensaron que, por fin, partiría hacia Granada, al Panteón Real. Pero Juana volvió a sorprenderlos a todos. Ordenó preparar un carruaje y que la corte se dispusiera para un viaje. Pero no a Granada, simplemente a un viaje. Hacia ninguna parte. Y así, en el frío otoño de 1506, de las puertas de Burgos salió la procesión más extraña que Castilla hubiera visto jamás. En cabeza, monjes entonando cánticos. Tras ellos, una guardia armada. Y en el centro, un pesado catafalco tirado por 4 caballos negros. Sobre el catafalco, el sarcófago. Y a su lado, a caballo o en su carroza, viajaba ella. La reina negra, una viuda de luto impenetrable, con la mirada fija únicamente en su preciosa y terrible carga. Así comenzó su periplo de 8 meses por los caminos de su propio dolor. Se movían con una lentitud exasperante, deteniéndose para pasar la noche en pequeñas villas y monasterios. Por todo el país corrió la voz de aquella procesión fantasmal. Los campesinos salían de sus casas y, con una mezcla de temor y reverencia, observaban a la reina que llevaba a un muerto a cuestas. Y ahora, hagamos aquello para lo que nos hemos reunido. Detengamos esta procesión en un camino polvoriento, miremos más allá del velo de la leyenda y preguntémonos, ¿qué fue todo aquello? ¿Fue el colapso definitivo de una mente quebrada por el dolor? ¿O fue, acaso, el gesto político más desesperado y brillante de la historia de España? Primero, pongámonos la máscara del médico de la corte. Desde esta perspectiva, todo es evidente. La mujer no pudo aceptar la pérdida. Su amor, que ya era una obsesión, tras la muerte de su objeto pasó a una fase de fijación patológica. Corrían rumores espeluznantes, que cada noche, dondequiera que se detuvieran, ordenaba abrir el féretro. Que a la luz de las velas, se sentaba durante horas junto al cuerpo, le hablaba, le arreglaba el sudario,
Le tocaba las manos y el rostro fríos, como intentando calentarlos con el calor de su propia vida. Se decía que besaba sus pies helados en señal de eterna devoción. Era un amor necrótico, un intento desesperado por retener lo que ya se había ido para siempre. Estableció reglas extrañas para su cortejo fúnebre. Por ejemplo, la procesión nunca se movía de noche, y nunca se detenía en conventos de mujeres. Es fácil atribuir esto a unos celos demenciales, que no se habían extinguido ni con la muerte. Lo celaba, a él, ya muerto, de las sombras de otras mujeres, temiendo que incluso las miradas de las monjas pudieran perturbar su descanso eterno. Desde el punto de vista del sentido común, es una locura total. Pero ahora, quitémonos la máscara del médico y pongámonos la del consejero político. Y entonces, esta mascarada macabra se nos presenta bajo una luz completamente diferente. Recuerden su situación. Es una reina cuya capacidad para gobernar acaba de ser cuestionada por su marido y su padre. El marido ha muerto. El padre, el astuto Fernando, ya se apresura a volver desde Nápoles para reclamar la regencia bajo el pretexto de la enfermedad de ella. ¿Qué le queda? ¿Qué arma posee? Solo una: su condición de viuda y madre del heredero. Y ese féretro no son solo los restos de su amado. Es su principal baza. Es su cetro y su orbe. Mientras el cuerpo del rey Felipe esté con ella, no es una simple mujer sola. Es el centro del poder. Es la guardiana de su legado. Es la madre del futuro rey, que acompaña los restos de su esposo a su lugar de descanso. Su estatus es sagrado e inviolable. Cualquiera que atente contra ella, atentará también contra la memoria del difunto monarca. Y ahora, examinen sus reglas extrañas desde este punto de vista. ¿No viajar de noche? Una precaución razonable. De noche es más fácil atacar la procesión, más fácil arrebatarle su terrible y preciosa carga. ¿No detenerse en conventos de mujeres? También es lógico. En un monasterio masculino o en un castillo está rodeada de guerreros, de guardias. En uno femenino, es vulnerable. Podrían aislarla fácilmente, declararla loca y encerrarla hasta que su padre llegara y pusiera orden. Este cortejo fúnebre no fue un deambular en la niebla de la locura. Fue una gira real por el país. Se estaba mostrando a su pueblo. Estaba exhibiendo su dolor, su derecho. Estaba declarando sin palabras: el rey ha muerto, pero yo, vuestra reina, estoy aquí. Y no os entregaré ni a él, ni a su reino. Fue un acto de teatro político genial, aunque monstruoso. Entonces, ¿quién fue ella durante aquellos 8 meses? ¿Una viuda demente, incapaz de dejar ir a su muerto? ¿O una actriz genial, interpretando la partida de su vida, con una corona como apuesta? Creo que la verdad, como siempre, se encuentra en algún punto intermedio. Su corazón atormentado, ciertamente, no podía aceptar la pérdida. Pero su mente aguda, la mente de una reina, le dictaba cómo utilizar esa tragedia para proteger lo único que le quedaba: el poder. Pero mientras ella trazaba esos círculos lúgubres por la gélida Castilla, una figura se movía hacia ella no de forma caótica, sino en línea recta. Con la inexorabilidad del destino. El viejo zorro, su padre Fernando, había desembarcado en España. Y no venía a consolar a una hija afligida. Venía a reclamar su presa. El choque era inevitable. Verano de 1507. Durante 8 meses, Juana había errado por los caminos de Castilla. Imaginen su estado. Exhausta, consumida,
casi asilvestrada en su dolor, pero todavía reina. Y un día, en el horizonte, aparece otro cortejo, mucho más suntuoso y resuelto. Es él, Fernando. Su encuentro es una escena donde tras cada palabra y cada gesto se oculta un abismo. ¿Qué veía ella ante sí? ¿Al padre que no había visto en años? ¿Al salvador que la ayudaría a gestionar el caos? ¿O al depredador que venía por su parte del botín? Su corazón, estoy seguro, se desgarraba con estas preguntas. ¿Y qué veía él? ¿A una hija demente? No. Fernando era un político demasiado inteligente y cínico para creer en etiquetas simplistas. Veía a una mujer rota por el dolor, sí, pero también veía a una reina que había logrado mantener bajo su control a la corte y al ejército durante 8 meses. Apoyándose únicamente en su voluntad y en el cadáver de su marido. No veía a una loca, sino a una adversaria peligrosa e impredecible. Y comprendió que por la fuerza no la doblegaría. La fuerza provocaría compasión hacia ella y odio hacia él. Por tanto, debía actuar de otra manera. Eligió un arma contra la que ella no tenía defensa: el amor paternal. Y comenzó un espectáculo en comparación con el cual el cortejo fúnebre de Juana no había sido más que un ensayo. Fernando no gritó, ni exigió, ni acusó. Se acercó a ella y, cuentan, sus ojos estaban arrasados en lágrimas. La abrazó. Ese gesto, del que había estado privada tantos años, debía de ser capaz de derribar cualquier armadura. Pueden imaginar sus palabras, pronunciadas con una voz queda y compasiva. Hija mía, mi pobre niña. ¿Qué te han hecho? ¿Qué carga llevas sobre tus frágiles hombros? Estoy aquí para ayudarte. Estoy aquí para compartir tu dolor. Ya no necesitas ser fuerte. Deja que tu viejo padre se ocupe de todo. No era una orden, era una tentación. La tentación de la paz. La tentación de volver a ser una niña pequeña por la que un padre fuerte y sabio toma todas las decisiones. Durante 8 meses ella había sido una roca contra la que se estrellaban las intrigas. Pero hasta las rocas se cansan. Fernando vio su cansancio y asestó el golpe precisamente ahí. No discutió con ella sobre su extraño viaje. Al contrario, la elogió por su devoción al difunto esposo. Incluso se unió a ella, cabalgando parte del camino junto al catafalco, mostrando al mundo entero la unidad de una familia en duelo. Se fue ganando su confianza, paso a paso, palabra a palabra. Fue la paciencia personificada. La rodeó de su gente. No como guardias, sino como solícitos ayudantes. A los viejos y leales sirvientes castellanos los apartó, cortés pero firmemente, sustituyéndolos por los suyos, aragoneses. Ellos cuidarán mejor de ti, hija mía. Lenta pero inexorablemente, la fue aislando del mundo exterior, dejándola a solas con él y con su dolor. Día tras día, mantenía con ella conversaciones sosegadas e insinuantes, sobre lo complejos que eran los asuntos de Estado, sobre cuántos traidores e intrigantes había alrededor, sobre cómo su corazón puro y afligido no debía cargarse con toda esa suciedad. Dedícate a tus oraciones por el alma de Felipe. Le susurraba, y yo asumiré el peso de este ajetreo terrenal. Firma aquí, y aquí es una simple formalidad para que yo pueda actuar en tu nombre, por tu propio bien. ¿Qué podía oponer ella a todo esto? Cualquier intento de objetar, de mostrar voluntad, se encontraba de inmediato con un reproche suave y compasivo. Tranquila, niña, no te agites. Es perjudicial para tu salud. ¿Ves? El dolor te tiene fuera de ti.
Utilizó el amor de ella por su marido como una palanca para despojarla del poder. Utilizó su duelo como un diagnóstico. Fue el beso de Judas, una traición envuelta en cuidados. Y en algún momento, ella se quebró. Quizás por puro agotamiento físico y anímico. Quizás, simplemente, dejó de verle sentido a la lucha. Y firmó los documentos que convertían a su padre en regente y gobernante de pleno derecho de Castilla. Entregó con sus propias manos la llave de su jaula de oro, que ahora estaba a punto de convertirse en una de piedra. Y tan pronto como la tinta se secó, la máscara cayó. Los cuidados se desvanecieron. El tierno padre volvió a ser el rey Fernando. Su primera orden fue enviar de inmediato y sin más dilación el féretro con el cuerpo de Felipe a Granada y darle sepultura. Le había arrebatado lo último que le quedaba: su estandarte de luto, su tétrico cetro. Y para ella, él ya tenía preparada otra ruta. No a la capital, no a uno de sus palacios, sino a un pequeño y aislado castillo en la villa de Tordesillas. Le dijeron que era por su propio bien, que allí, en el silencio y la paz, lejos de las intrigas de la corte, su alma atormentada encontraría por fin la curación. Ella pensaba que el viaje tras el féretro de su marido había sido el período más oscuro de su vida. No sabía que aquello solo había sido el camino a un infierno que duraría 46 años. ¿Qué son 46 años? Intenten reflexionar un instante sobre esa cifra. No es un mero lapso de tiempo. Es una vida entera. Es el tiempo en el que nacen y mueren generaciones, se derrumban imperios y surgen nuevos mundos. Durante esos 46 años, Colón ya habría muerto hace mucho, Magallanes completaría su vuelta al mundo. Leonardo pintaría la Mona Lisa y Martín Lutero haría añicos la Iglesia Católica. El mundo cambiaría hasta volverse irreconocible. Pero para Juana, reina de Castilla, el tiempo se detuvo. Se congeló, como la resina, entre los muros de su prisión dorada. El castillo de Tordesillas no era una mazmorra húmeda con ratas y grilletes. Oh, no, su cárcel era mucho más sofisticada. Era un palacio con hermosos salones, pero vacíos. Con muebles cómodos, pero cubiertos de polvo. Con una única ventana en sus aposentos que daba al lúgubre río Duero y a la infinita y monótona meseta castellana. Desde esa ventana vería llegar la primavera 46 veces, y 46 veces llegaría el invierno, pero en su vida nada cambiaría. Su carcelero fue un hombre cuyo nombre debería estar inscrito en los anales de la crueldad psicológica: el Marqués de Denia. Era el perro fiel de su padre, y su tarea no era infligirle sufrimiento físico. Su tarea era mucho más aterradora. Debía mantener y cultivar su imagen de loca. Controlaba cada uno de sus pasos, cada una de sus palabras. Decidía a quién se le permitía verla, y eran muy pocos. ¿Qué se le decía? ¿Qué comida se le servía? Sus informes al rey Fernando son documentos escalofriantes. Describe con fría imparcialidad sus ataques, su melancolía, su terquedad. Pero si leemos entre líneas, vemos una imagen muy diferente. Vemos a una mujer que se resiste desesperadamente. Su terquedad es su negativa a firmar nuevos papeles. Sus ataques son estallidos de ira cuando se da cuenta de que la están engañando de nuevo. Su melancolía es el dolor de una mujer a la que le han arrebatado todo. Y lo más terrible, no estaba sola. Junto a ella, en esa prisión, creció su hija menor, la infanta Catalina, nacida ya después de la muerte de Felipe. Piensen en ello.
una niña que no conoció otro mundo más allá de aquellos muros de piedra, cuya única compañera era una madre a la que todos llamaban loca. Para Catalina, su madre era el mundo entero, y para Juana, su hija era el único hilo que la conectaba con la realidad, el único calor vivo en aquella cripta de hielo. ¿En qué se convirtió dentro de ese capullo de piedra? ¿Se transformó en la demente que querían que fuera? Sin duda, los años de aislamiento, humillación y anhelo no podían no dejar su huella. Corrían rumores de que pasaba horas sentada en la oscuridad, negándose a comer, que no se quitaba el vestido negro de luto, que se deshizo sobre su cuerpo, que a veces gritaba por las noches, clamando el nombre de su Felipe. Es posible que su razón, en efecto, se nublara a ratos. ¿Quién podría culparla por ello? Pero hay otra versión. ¿Y si ese enclaustramiento se convirtió para ella en una forma de salvación? ¿Y si, al comprender que cualquier intento de actuar en el mundo exterior sería utilizado en su contra, se replegó sobre sí misma? Conservó su mente aguda, su orgullo, pero los escondió tan profundamente que sus carceleros no podían alcanzarlos. Su silencio se convirtió en su escudo, su apatía, en su armadura. Les permitió pensar que habían ganado, pero en lo más profundo de su alma, seguía siendo reina. La reina de su propio reino interior, donde nadie tenía permitida la entrada. Los años pasaron. Uno se fundía con el otro. Se convirtió en un fantasma viviente, una leyenda que se contaba en susurros en la corte. La legítima reina de España, encerrada por su propio padre. Casi todos la habían olvidado, se habían resignado a la situación. Pero el tiempo no solo pasaba para ella. Más allá de los muros de su prisión, el mundo seguía girando. Y su padre, el rey Fernando, el hombre que la había encerrado y se lo había arrebatado todo, envejecía. Su poder se debilitaba, su tiempo llegaba a su fin. Y por toda Europa ya resonaba el eco de un nuevo nombre. El nombre de un joven príncipe, criado en Flandes. Un nombre que debería haberle infundido esperanza. Carlos, su hijo, el heredero de todo. ¿Acaso su hijo, carne de su carne, se convertiría en el libertador que finalmente rompería la cerradura de su mazmorra? ¿Le devolvería a su madre lo que su abuelo le había quitado? La esperanza es algo traicionero, especialmente para aquellos que han pasado décadas en la oscuridad. 10 años, casi 4000 días y noches en el capullo de piedra de Tordesillas. La esperanza es lo primero que muere en lugares así. Se deshace como una tela vieja, dejando tras de sí solo el amargo polvo de la costumbre. Y entonces, cuando Juana parecía haber olvidado incluso cómo soñar con la liberación, un rayo de luz, tenue y casi inverosímil, se abrió paso hasta su tumba. La noticia de la muerte de su padre. Imaginen la escena. Es el año 1517. En el castillo, donde durante años había reinado un silencio somnoliento, irrumpe el ajetreo. Los sirvientes limpian el polvo, abren salones clausurados, se preparan para recibir al nuevo monarca. Y en el centro de todo, Juana, quizás por primera vez en 10 años, ordena que le traigan no un vestido de luto, sino uno de gala. Quizás se mira en un espejo deslucido e intenta distinguir en su rostro demacrado los rasgos de una reina, no los de una prisionera. ¿Qué tormenta debía de agitarse en su alma? Esperanza mezclada con miedo, el amor por un hijo al que no conoce, y el amargo recuerdo de la traición de todos los hombres que sí conoció. Y entonces, él llega. Carlos, el futuro y gran emperador Carlos V.
Tiene 17 años. Es un joven alto, desgarbado, con la pesada mandíbula protuberante de los Habsburgo. Creció en Flandes. Piensa y habla en francés. España, para él, es un país extraño e incomprensible, una rica herencia de la que debe tomar posesión. Está rodeado por un séquito de consejeros flamencos, tan jóvenes y pragmáticos como él, que miran a la vieja nobleza castellana con un desdén mal disimulado. Entra en los aposentos de su madre. ¿Y a quién ve? Ve a una mujer que aún no ha cumplido los 40, pero que aparenta muchos más. Una mujer cuyos ojos arden con un fuego febril e inquieto. No ve a una madre. Seamos sinceros, nunca la conoció. Ve un problema jurídico, ve la fuente de su poder. Pues solo puede gobernar en nombre de ella, como regente. Y ve una amenaza. ¿Y si resulta que está cuerda? ¿Y si reclama su corona? ¿Y qué ve ella? Escruta su rostro buscando los rasgos de Felipe. Y los encuentra. Pero ese rostro es una máscara fría y arrogante. En sus ojos no hay amor filial. Hay cálculo, cautela y la sombra de una ambición que ya entonces era tan vasta como la propia Europa. Él no se lanza a sus brazos. Se inclina ante su majestad de forma cortés, respetuosa, pero gélida. Su conversación, si es que la hubo, fue seguramente breve y formal. Él habló de su deber para con el reino. Ella, quizás, intentó hablar de su derecho. Pero hablaban idiomas diferentes, y no me refiero solo al español y al francés. Ella hablaba el lenguaje de un corazón roto. Él, el de la razón de Estado. Para Carlos y sus consejeros, todo estaba meridianamente claro. La etiqueta de loca, que tan convenientemente le había colgado su padre a Juana, era una herramienta política demasiado valiosa como para renunciar a ella. Era el fundamento jurídico de su poder. Liberar a su madre significaba poner en duda la legitimidad de su propio gobierno. Significaba entregar a la descontenta nobleza castellana un estandarte viviente, una reina legítima en torno a la cual podrían unirse contra él, el extranjero flamenco. Y cometió una traición, quizás la más terrible de todas. Porque la traición de un padre o de un marido es la de un igual en la lucha por el poder. La traición de un hijo es una puñalada por la espalda de quien, por todas las leyes, divinas y humanas, debería haber sido tu protector. Carlos no se limitó a dejar a su madre en prisión. Hizo su encierro aún más estricto. Confirmó los poderes de su carcelero, el marqués de Denia, y le dio instrucciones todavía más severas. Ninguna comunicación con el exterior. Ningún visitante sin su permiso personal. Y le asestó el último y más cruel de los golpes. Le arrebató a su hija, la infanta Catalina, su único consuelo. Ya era hora de casar a la muchacha, y fue utilizada como otra pieza más en el tablero de ajedrez de los matrimonios dinásticos. Imaginen ese día, el día en que el último hilo vivo que ataba a Juana con el mundo fue cortado. El hijo que llegó como una esperanza, se marchó convertido en un nuevo y aún más despiadado carcelero. Cerró la puerta tras de sí, y en el alma de Juana se instaló una oscuridad en comparación con la cual sus 10 años previos de encierro no habían sido más que un crepúsculo. El relevo en la guardia de su tumba se había completado. Ella pensó que era el fin, que ahora sí moriría entre aquellos muros, olvidada por todos. Aún no sabía que la historia le tenía reservado un último y sorprendente giro. No sabía que mientras su hijo, el nuevo rey, intentaba borrar su nombre de todos los documentos, ese mismo nombre ya se susurraba en las tabernas y en las plazas de los mercados.
y ese susurro pronto se convertiría en el estruendo de una rebelión que sacudiría a toda España. El hijo al que había esperado como a un libertador resultó ser su carcelero más implacable. Le arrebató lo último que le quedaba. Su hija, su único consuelo. La puerta se cerró tras él, y en el alma de Juana se hizo una medianoche absoluta y sin resquicios. Estaba segura de que era el fin, de que su historia estaba ya escrita y en ella no había nada más que dolor y olvido. Pero a veces, ¿saben? La historia, como un dramaturgo experto, se reserva el giro más inesperado para el último acto. Año 1520. España es un hervidero. El joven rey Carlos, a quien aquí consideran un extranjero, un flamenco, comete un error tras otro. Reparte los cargos más importantes entre sus consejeros foráneos. Impone nuevos y desorbitados impuestos para financiar su campaña electoral al título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Castilla, orgullosa y amante de su libertad, se siente no como un reino, sino como una colonia, una vaca lechera para las ambiciones de un monarca que le es ajeno. Y la paciencia del pueblo se agota. Por todo el país estalla una revuelta, conocida como la rebelión de los comuneros. Las ciudades se unen, forman sus propios ejércitos. Y necesitan un estandarte. Necesitan un símbolo que aglutine a todos los descontentos. Necesitan un monarca legítimo cuyo nombre puedan oponer al de Carlos. Y entonces, recuerdan a la reina olvidada, a la hija de la gran Isabel, a la que primero su padre y luego su hijo mantienen encerrada. Su nombre, Juana, se convierte en su grito de guerra. Y ahora, imaginen Tordesillas. Un día de 1520, el silencio sepulcral y rutinario del castillo se ve desgarrado por un estruendo. Al principio lejano, como el zumbido de una colmena enfurecida, luego cada vez más y más cerca. Gritos, el tañido de una campana a rebato, el fragor de las armas. No es un motín en la prisión. Es la historia que llama a las puertas. El ejército de los sublevados, bajo el mando de Juan de Padilla, rodea el castillo. La guardia leal a Carlos es barrida. Las puertas crujen bajo los golpes de un ariete y se vienen abajo. En los aposentos de Juana irrumpen hombres armados. Pero no se parecen a sus carceleros. En sus ojos no hay ni fría crueldad ni compasión hacia una enferma. En sus ojos hay fuego y reverencia. Se detienen en el umbral, se quitan los yelmos, hincan una rodilla en tierra. Y su líder pronuncia las palabras que ella no había oído en casi 15 años. Majestad. Nosotros, vuestros leales súbditos de Castilla, hemos venido a liberaros y a devolveros vuestro legítimo trono. Intenten por un instante adentrarse en su mente. ¿Qué debió de sentir? No era un simple rayo de luz en un reino de tinieblas. Era el sol irrumpiendo en una cripta. En un instante, pasó de ser una prisionera olvidada a ser de nuevo una reina. Aquellos hombres no la consideraban loca. Veían en ella su única esperanza. Le ofrecían todo: libertad, poder, justicia. Y, lo más dulce de todo, la posibilidad de vengarse. Vengarse del hijo que tan fríamente la había traicionado. Era su momento estelar. El momento de la verdad que podría haber reescrito no solo su destino, sino toda la historia de Europa. Todo lo que se le pedía era decir sí, firmar un decreto que convirtiera la rebelión en una guerra legítima, ponerse a su cabeza, convertirse en su Juana de Arco. Ella los escuchó. Cuentan que habló con ellos largo y tendido, y con una sensatez sorprendente.
Se mostró comprensiva con su causa. Condenó la política de su hijo y de sus consejeros flamencos. Los rebeldes estaban exultantes. Su reina estaba con ellos. La victoria estaba cerca. Pero los días pasaban y ella vacilaba. No firmaba los decretos. No daba órdenes. Dudaba. ¿Por qué? ¿Por qué una mujer a la que le habían arrebatado todo se negó a aceptar la mano que le tendía el destino? Volvamos a ser psicólogos. ¿Locura? Una explicación demasiado simple. La verdad, me parece, es mucho más compleja y trágica. En primer lugar, imaginen su estado anímico. Durante casi 15 años le habían enseñado que era incapaz de todo, que cualquier decisión que tomara sería errónea. Habían quebrado sistemáticamente su voluntad. Y de repente, le proponen decidir el destino de un reino. Quizás, simplemente, tuvo miedo. Miedo de ese mundo más allá de los muros del castillo, miedo de la responsabilidad, miedo de que aquello fuera una trampa más. En segundo lugar, era hija de sus padres. Llevaba grabado a fuego en la sangre el concepto del derecho divino de los monarcas. Carlos podía ser un mal hijo, podía ser un mal rey. Pero era su hijo, el heredero legítimo. Ir contra él significaba ir contra Dios, contra todo en lo que creía. Significaba desatar una guerra civil, donde un hermano se enfrentaría a otro. Y en tercer lugar, y esto, en mi opinión, es lo más importante, era su hijo. El hijo de su Felipe. Incluso después de su monstruosa traición, podía ella, una madre, dar la orden que, en caso de éxito, conduciría a la muerte o al exilio de su propio vástago. Quizás, en ese momento decisivo, no habló en ella la reina, sino la madre. Una madre mutilada, atormentada, pero madre al fin y al cabo. Su vacilación fue fatal para los rebeldes. Perdieron un tiempo precioso. Mientras esperaban su decisión, las tropas de Carlos, leales al emperador, se reorganizaron y asestaron un golpe demoledor. La rebelión fue ahogada en sangre. El rayo de luz que se había colado en su mazmorra se extinguió. La puerta, que se había abierto por un instante, volvió a cerrarse de golpe. Y esta vez, Juana sabía que se había cerrado para siempre. Y que la llave de esa puerta había estado en sus propias manos. Pero nunca se atrevió a girarla. La puerta, que por un instante se había entreabierto al mundo, se cerró con una contundencia atronadora. El último rayo de luz que había irrumpido en su cripta se apagó, dejando tras de sí una oscuridad aún más densa e impenetrable. Juana había tomado su decisión. O quizás, la decisión la había tomado por ella su alma mutilada. Renunció a la corona que le habían llevado en la punta de la espada y, con ello, firmó la sentencia definitiva de su existencia terrenal. Ahora la historia podía continuar sin ella. Tras sofocar la rebelión de los comuneros, para su hijo, el ya poderoso emperador Carlos V, ella dejó de ser siquiera una amenaza. Se convirtió en un molesto recordatorio de los frágiles cimientos sobre los que se asentaba su poder. Nunca más volvería a visitarla. ¿Para qué? Ya había desempeñado su último papel, aunque pasivo, al negarse a apoyar a sus enemigos. Ahora podía ser definitivamente borrada de la ecuación. Su prisión en Tordesillas se volvió aún más hermética. El marqués de Denia, su carcelero perpetuo, recibió carta blanca. Cualquier manifestación de voluntad, cualquier protesta, era ahora reprimida sin la menor indulgencia. El mundo para ella se encogió hasta las dimensiones de una habitación y una ventana con vistas al eterno e indiferente río.
¿Qué sucedió en su alma durante esos últimos 35 años? No tenemos diarios, no tenemos cartas. Solo poseemos los informes secos e implacables de sus guardianes. Escriben que cada vez con más frecuencia se negaba a comer, que podía pasar horas sentada con la mirada perdida en un punto, que a veces gritaba por las noches. Escriben sobre su declive. Y, ¿saben? Llegado a este punto, la cuestión de su locura se vuelve simplemente irrelevante. Incluso si hasta la rebelión había conservado una lucidez cristalina, ¿qué podían hacerle a esa mente otros 35 años de aislamiento absoluto, humillación y olvido? La psique humana no es de piedra. Es un tejido vivo, y si se la hiere constantemente, se cubrirá de cicatrices, se necrosará. Juana se fue convirtiendo lentamente en el fantasma en el que con tanto ahínco la habían convertido durante toda su vida. Se convirtió en su propia leyenda. Se disolvió en su dolor. Días, meses, años, décadas se fundieron en un único torrente gris y espeso. Sobrevivió a su padre. Sobrevivió a muchos de sus enemigos. Sobrevivió incluso a su carcelero, el marqués de Denia. Cambiaban los guardias, cambiaban los reyes en los retratos, cambiaba el mundo tras la ventana. Lo único que no cambiaba era ella. Una sombra negra sobre el telón de fondo de su propia vida robada. Se fue en silencio, casi sin que nadie se diera cuenta, un Viernes Santo, el 12 de abril de 1555. Tenía 75 años. Una vida increíblemente larga para los estándares de la época. Larga, como su encierro. Abandonó su mazmorra de la única forma que le quedaba. Su reina silenciosa encontró por fin la paz. Su hijo, el emperador Carlos, para entonces ya cansado del poder y preparándose para abdicar, recibió la noticia de su muerte. ¿Mostró siquiera una pizca de arrepentimiento? No lo sabemos. Se limitó a ordenar un funeral suntuoso. El mayor de los cinismos o un tardío tributo de respeto. Decídanlo ustedes mismos. Su cuerpo fue trasladado a Granada y, por fin, casi medio siglo después, fue enterrado junto a él. Junto a su Felipe, en la capilla real. Su interminable cortejo fúnebre había terminado. Y así, nuestra investigación llega a su fin. Hemos recorrido todo el camino, desde la jaula de oro de la infanta hasta la tumba de piedra de Tordesillas. Y ahora volvemos a la pregunta principal, la que ha flotado en el aire desde el principio. Juana la loca. ¿Locura o víctima de una intriga? Pongamos en un platillo de la balanza las pruebas a favor de la locura. Sí, hubo escenas públicas de celos. Sí, tuvo lugar su terrible e inconcebible viaje con el féretro de su marido. Sí, hubo testimonios de su extraño comportamiento durante el encierro. Todo eso existió. Quizás, en su naturaleza apasionada y melancólica, había efectivamente una cierta fragilidad innata, una grieta en el espejo que, bajo la presión de las circunstancias, pudo manifestarse. Y ahora miremos el otro platillo. Y estarán de acuerdo, pesa más. En él ponemos las ambiciones políticas de su marido, Felipe, que necesitaba la incapacidad de ella para gobernar Castilla en solitario. Ponemos el frío cálculo de su padre, Fernando, para quien el diagnóstico de locura era la única forma de arrebatarle la regencia a su hija. Ponemos la razón de estado de su hijo, Carlos, para quien una madre reina en su sano juicio era una amenaza directa a su poder. Toda su vida es la historia de cómo los sentimientos más humanos y comprensibles, un amor apasionado, unos celos abrasadores, un dolor inconmensurable,
una ira furibunda. Fueron presentados de forma deliberada y sistemática como síntomas de una enfermedad. A su amor lo llamaron obsesión. A su duelo, necrofilia. A su lucha por sus derechos, ataques de demencia. Su tragedia no es que estuviera loca. Su tragedia es que para todos los hombres poderosos que la rodearon, marido, padre, hijo, era de vital necesidad que ella estuviera loca. Su sano juicio, su legítimo derecho al trono, eran para ellos un estorbo. Y no descansaron hasta que la quebraron, hasta que la encerraron en el papel que ellos mismos habían escrito para ella. Entonces, ¿había oscuridad en su alma? Sí, sin ninguna duda. Pero esa oscuridad no era un defecto congénito, sino el reflejo de la oscuridad que reinaba en el alma de sus seres queridos. Ella fue un espejo, y un espejo no tiene la culpa de la fealdad de quienes se miran en él. La historia de Juana de Castilla no es solo la historia de una reina. Es una parábola eterna sobre lo fácil que es destruir a una persona, simplemente convenciendo a todos, y luego a ella misma, de que no es normal. Es una historia sobre cómo, a veces, la violencia más terrible no es la daga ni el veneno, sino el susurro a la espalda que, lenta pero inexorablemente, asesina tu alma. Pasó a la historia como la loca. Pero quizás sea precisamente su historia el veredicto más claro y lúcido sobre aquel siglo y sobre las personas que la rodearon. Y ahora, al apagar la vela de nuestra investigación de hoy, guardemos silencio un momento y pensemos. ¿Qué locura fue en realidad más terrible? ¿La suya, provocada por el amor y el dolor? ¿O la de ellos, engendrada por una sed de poder fría como el acero? La respuesta, como el alma misma de Juana, permanecerá para siempre oculta en la eternidad. Buenas noches.